Con su permiso, Presidenta, el paquete de reformas en materias de aguas, al igual que otras leyes y reformas propuestas por los gobiernos de la Cuarta Transformación, ha sido blanco de mentiras y tergiversaciones de quienes, como lo mencionó el director de la Conagua, se dedican a difundir falsedades para mantener privilegios. Por otro lado, un medio de comunicación y sus comentaristas replican la mentira de que se eliminaron los fondos para los tratamientos de VIH y cáncer. La repetición no hace verdadera la falsedad. Los medicamentos para el VIH, para el cáncer y otras enfermedades están garantizados por el Gobierno de México. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. El falso control autoritario del Gobierno de México sobre el agua, el supuesto acoso a periodistas y medios de comunicación con la ley contra la extorsión y la falsa eliminación de recursos para el tratamiento de cáncer y VIH son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Se canceló la celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México. Se cancelará la marcha del 6 de diciembre que tenía convocado Claudia Sheinbaum Pardo como festejo de los 7 años del gobierno de Morena, de la Cuarta Transformación. ¡Mentira! La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el lunes 1 de diciembre la invitación al evento del 6 de diciembre a las 10 horas en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el 7º aniversario de la Cuarta Transformación. 2. Mentiras sobre la nueva Ley General de Aguas. Entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre, medios impresos, electrónicos y digitales publicaron 64 notas sobre la nueva Ley General de Aguas, de las cuales 4.7% contienen información falsa. En los primeros 6 principales periódicos de circulación nacional, 19 columnas abordaron el tema. 26.5% de ellas contienen falsedades. Con la nueva Ley General de Aguas, el Gobierno de México quiere tener acceso al agua como medio de poder y control. Uno de los principales motivos, una de las principales demandas de las protestas es que el gobierno quiere tener el agua, el acceso al agua, como un instrumento de poder y de control. ¡Mentira! La iniciativa plantea que el Estado debe recuperar la rectoría sobre el agua con fines de justicia social, derechos humanos y sustentabilidad, no de dominación política. Busca combatir el acaparamiento y la especulación del agua. Lejos de centralizar el poder de forma absoluta, la iniciativa plantea supuestos técnicos y de emergencia específicos para la acción del Estado y propone mecanismos para involucrar a la sociedad en la gestión del agua. B. Con la nueva Ley General de Aguas, los derechos de agua no podrán heredarse. Si un campesino heredó de su papá o de su abuelo un terreno, abrieron un pozo, lo construyeron para que haya agua, alguien de la 4T se le ocurre de alguna manera decidir que también les van a quitar el agua a los campesinos. ¡Mentira! El artículo 37 bis 1 de la Ley General de Aguas, que establece los procedimientos para la transmisión por herencia bajo la figura de reasignación de volúmenes, permite heredar los derechos de agua. La autoridad deberá emitir un nuevo título a nombre del heredero a través de un trámite administrativo expedito, garantizando que se mantenga el mismo volumen y uso de agua. C. Con la nueva Ley General de Aguas, el Gobierno de México va a controlar la acumulación de agua de lluvia. Aguas, porque esta ley prácticamente está ahogando al gobierno federal. Son los productores, como ya mencionamos, y la oposición los que dicen es que el gobierno quiere controlar hasta el agua de lluvia. ¡Mentira! El artículo 82 bis de la Ley General de Aguas establece que el gobierno promoverá la instalación de sistemas de captación de lluvia para las familias y el campo a pequeña escala. Sin embargo, cuando la acumulación de lluvia tenga un fin distinto al doméstico o de subsistencia, para evitar que grandes usuarios afecten el ciclo hidrológico o a terceros, requerirán la autorización de la Autoridad del Agua para su instalación. 3. La nueva ley contra la extorsión frena el periodismo, inhibe la libertad de expresión y permite encarcelar a periodistas por criticar a funcionarios. ¡Mentira! La ley no plantea algún mecanismo legal para perseguir la labor periodística o la crítica política. El artículo 18, fracción séptima, considera como un agravante cuando la extorsión tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir
anular o menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 4. Se eliminaron los fondos para los tratamientos de VIH y cáncer. Oiga, la ley que elimina el porcentaje del Fondo de Salud para gastos catastróficos, ojo, ese fondo fue creado con el Seguro Popular, permitía pagar tratamientos para enfermedades de muy alto costo como el cáncer y el VIH, y ahora pues están aprobando una iniciativa que lo elimina así de un plumazo. ¡Mentira! La iniciativa de reforma a la Ley General de Salud flexibiliza la asignación automática de recursos para el tratamiento de cáncer y VIH. A través de la modificación al artículo 77 de la ley, se busca eliminar los porcentajes rígidos de distribución de este Fondo de Salud para el Bienestar. De esta manera, el Comité Técnico del Fideicomiso determinará de manera colegiada la proporción en que se distribuirán los recursos para enfermedades que provocan gastos catastróficos como la atención integral del cáncer y VIH. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Hace un par de días, México, la selección mexicana de fútbol femenil, tuvo una contundente victoria, 14-0 en la fase de eliminatorias para el Mundial Femenil de 2027. Sin duda, una victoria histórica que también tiene sus propios antecedentes. Conozcamos sobre la participación de las mujeres en el fútbol. El fútbol lo han practicado hombres y mujeres desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando el juego empezó a popularizarse en el Reino Unido y en otras partes del mundo. En México, el primer torneo se llevó a cabo en 1902 y 40 años después se instauró la primera liga de fútbol profesional varonil. En contraste, el fútbol femenil quedó durante mucho tiempo como una práctica amateur. Se empezó a imponer la idea de que este deporte no era apropiado para mujeres desde un punto de vista moral y de salud, bajo afirmaciones médicas falsas. Incluso algunas federaciones nacionales de fútbol prohibieron la práctica femenil. Sin embargo, en las calles y escuelas, las mujeres continuaron practicando el deporte. En la década de los 60, empezaron a proliferar equipos y ligas femeniles en la Ciudad de México y en diferentes estados de la República. El Club México, el Nacional, Gacelas, Cachorras, Margaritas y Tapatías dieron espacio a niñas y adolescentes para jugar de una manera más organizada. En 1969 se instauró la Liga América y en 1970 se constituyó la Asociación Mexicana de Fútbol Femenil. De ese impulso salió el equipo nacional que representaría ese mismo año a México en el primer Mundial Femenil de la historia, organizado en Italia. Las mexicanas tuvieron, sin embargo, dificultades para encontrar un lugar donde entrenar antes del Mundial. Sufrieron para conseguir uniformes y para reunir el dinero de los vuelos. Sin reconocimiento oficial, las jugadoras partieron a Europa, donde obtuvieron el tercer lugar al derrotar a Austria e Inglaterra. Destacó especialmente la actuación de Alicia Vargas, quien fue apodada por la prensa italiana como la Pelé mexicana. Un año después, en 1971, México fue la sede del segundo Mundial Femenil. En el torneo participaron jugadoras de Argentina, Inglaterra, Francia, Italia y Dinamarca. Los partidos se realizaron en Guadalajara y la Ciudad de México. Los Juegos de las Mexicanas, incluyendo semifinal y final, registraron cerca de 90,000 espectadores en el Estadio Azteca y fueron un éxito desde el punto de vista comercial. El éxito del torneo contrastaba con la situación de las jugadoras, quienes jugaban y grababan comerciales sin cobrar, a pesar de que tenían que cubrir los gastos de su preparación y equipo, y en varios casos habían tenido que pausar sus estudios o trabajo. Ante esa injusticia, las jugadoras mexicanas exigieron una compensación e incluso contemplaron no presentarse a la final contra Dinamarca. Así, Guadalupe Tovar declaró ante la prensa que el comité organizador ha ganado miles de pesos con este campeonato y a nosotras no se nos ha estimulado en nada. A pesar de que la cuestión salarial no fue resuelta, tanto personas particulares como empresas ofrecieron premios para las futbolistas mexicanas, que reflejaron estereotipos de los roles de género de la época.
de 100 a 500 pesos por gol, una recámara, libros de cocina, bolsos de mano, portafolios, cámaras fotográficas y viajes. El fútbol femenil enfrentó además la crítica de una parte de la prensa deportiva, centrada en la técnica y la preparación física de las jugadoras. Asimismo, otras publicaciones prefirieron sexualizar los cuerpos de las futbolistas en vez de destacar su faceta deportiva. A pesar de los prejuicios y la hostilidad, que aún perduran, las jugadoras pioneras de los mundiales de 1970 y 1971, Irma Yolanda Carmina Gutiérrez, Elvira Aracén Sánchez, Juana Irma Chávez Barrera, Guadalupe Tobar Ugalde, Elsa Huerta Méndez, Alicia Vargas Ángel, Silvia Zaragoza y Marta Coronado, entre otras, abrieron el camino para el reconocimiento social del fútbol femenil en México. ¿Conocían estos mundiales? Papel tan destacado de la selección mexicana de fútbol femenil como este reciente 14-0 que tuvo 7 goles de Charlín Corral, que como ustedes saben el año pasado, 2024, le recibió el Premio Nacional a la trayectoria a deporte profesional. Charlín Corral, esta también gran delantera con 7 goles en el partido pasado, también es como nuestra Pelé mexicana, un equivalente a Alicia Vargas, a quien le mandamos un fuerte saludo. Esto es lo importante, como mencionaba la presidenta, de fomentar un mundial social. El mundial del siguiente año 2026 también va a permitir un cambio cultural, posicionar el deporte en lo social, pero sobre todo hablar de ello y practicarlo. Que nuestras niñas sepan que van a jugar fútbol, pueden jugar fútbol y van a tener dónde jugar fútbol, porque el fútbol también es para niñas y también es de mujeres. Muchas gracias.